Gente, además, estaba entrando, estaba en la red. Este seguro tiene que venir a viajar. No, el otro, el más. El Force, el Hyatt. Hyatt es bueno ese. Había un montón de chicos. No sé, yo no podía caminar por la avenida. Ya no sé. No, Te van a enfocar en morir. sí, Sí. O sea que papá que era bastante grandote, en un día de lluvia. sí, que eso es un gato. No, papá, no te voy a contar, papá patinó en la escalera del Plaza Hotel de Mendoza, de casa, y lo bajó entera de trasgo. Y el moretón no llegaba del abajo del traste hasta la mitad de la espalda. Bueno, pues yo me caí acá ahí en el caja y acá en la banda. En la entrada del auto, en la vereda, ¿viste cuando la vereda? Bueno, buenas tardes a todas y todos, a los presentes y a los que se encuentran en modo virtual. Vamos a dar comienzo en el día de hoy con una nueva sección del Foro de Derecho Constitucional Latinoamericano en el marco de la Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano que en este año lleva a su quinta edición consecutiva con más de 100 egresados de más de 14 nacionalidades, con docentes de 16 nacionalidades. Actualmente tenemos 66 docentes. Y bueno, este es un espacio generado por la Universidad Austral, por esta casa, para los exalumnos de la diplomatura. Y en ese marco es que se comenzó con este foro de derecho constitucional como un ámbito de debate sobre temas de actualidad. Quiero mencionar a quienes son los coordinadores, los que llevan adelante esta iniciativa en este año, exalumnos de la diplomatura, herederos de Manuel Pintos, Mariana Huida y Daniel Reina, todos exalumnos, muy queridos exalumnos, que llevaron adelante y han llevado adelante hasta ahora la coordinación de la diplomatura. O sea que agradecerles a ellos por eso. En esta nueva sección, digamos, de este foro, hemos incorporado a una muy querida profesora, una profesora de esta casa, que tiene mucho que ver con aquella primera explicación, lanzamiento, la idea germinal de la diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano, y a uno de los alumnos estrella, digamos, de la diplomatura. Tenemos muchos, pero él es uno. ¿No? Así que, y lo han denominado ellos diálogo, ¿no? Diálogo generacional entre la reelección de los gobernadores, ¿verdad? Y esa reelección de los gobernadores es una visión comparada entre Estados Unidos y Argentina. Digamos, en ese ámbito es que cada uno va a tener 20 minutos para exponer. Luego vamos a generar un ámbito de debate, de intercambio y de preguntas hacia los expositores. Todos conocen a la profesora, pero yo la voy a presentar brevemente. La profesora Estela Sacristán es abogada, es especialista en Derecho Administrativo Económico y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, miembro del Instituto de Derecho Constitucional
segundo, quinto Binario Quintana de dicha academia y del Instituto del Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Autora de numerosas obras tanto en derecho constitucional como en derecho administrativo a nivel nacional e internacional. Alejandro Pontel es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, es magíster en Derecho con orientación en Derecho Constitucional por la Universidad Austral, es maestrando en Políticas Públicas por la misma Casa de Estudio, es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público por la Universidad Católica Argentina y actualmente es funcionario de la Procuración del Tesoro de la Nación. En nombre entonces de María Sofía Sagüez y Alfonso Santiago, le damos la bienvenida a ambos y adelante. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Franklin, por la más que generosa presentación. Muy agradecida también a los doctores Alfonso Santiago y María Sofía Sagüez por la convocatoria a este diálogo. El tema al cual me voy a referir es un tema sobre el cual ya tuve ocasión de exponer en esta facultad, en una actividad académica, y en realidad es un tema que me llamó la atención en su momento cuando se empezó a elaborar la cuestión de una obra en homenaje a Ernesto Sagüez. Es un tema en el cual Ernesto Sagüez tiene muchísimo que ver, pues lo he explicado muy bien, lo he estudiado muy bien. Y el tema es el de la reelección indefinida de gobernadores desde el punto de vista de la experiencia estadounidense nada más. Acá, dejándose de dedicar después a la parte que tiene que ver con Argentina. Me llamó la atención el tema, sobre todo por una cuestión de decir, me sonaba ya que había gobernadores reelegidos sucesivamente, sobre todo en un estado, había habido noticias que había visto, etc. Y bueno, me puse a indagar en el tema a ver qué resultados se podían obtener, qué data había. Hay una cosa que sí es cierta, y acá, como para que no haya ningún tipo de aventurado trasplante, creo que sí hay que encarar la cuestión con un par de reservas, y esas reservas tienen que ver con, en primer lugar, aun cuando la Corte Suprema ya sabemos que desde municipalidad con el Ortondo de 1888, de sexto, ya habla de mirar a la experiencia norteamericana, mirar la jurisprudencia de la Corte Suprema, a los efectos de confrontarla con nuestra propia realidad constitucional. Creo que vale la pena tener en cuenta un par de reservas, un artículo 5º que está en la Constitución argentina, que no está en la Constitución estadounidense. El artículo 15º de la Constitución es bien criollo, no tiene similar en la Constitución estadounidense. Hay que tener en cuenta las diferencias en el federalismo, ¿no? En nuestro país, ya los estados en Estados Unidos, en esa organización federal, son mucho más autónomos, si se quiere, que una provincia argentina. Y por el otro lado hay que tener en cuenta cómo funciona la cláusula de garantía federal. En Estados Unidos funciona a favor de los estados, ¿sí? No tiene el mecanismo que se le podría tratar de brindar acá en Argentina a un mecanismo de intervención federal, etc. Es totalmente distinto. Creo que la cuestión inicial con el tema de la reelección de los gobernadores, la reelección indefinida de los gobernadores, pasa por decir si es algo bueno o malo, después pasar a ver si es constitucional o inconstitucional, después pasar a ver cómo afectaría a otras instituciones dentro de la organización del país, etc. Y acá es donde Estados Unidos lo primero que muestra es los números, ¿sí? Hay una data numérica, son guarismos que son duros y indiscutibles, que son, por un lado, los estados que no presentan límites a los mandatos cuatrienales. Ahí están Connecticut, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Minnesota, New York State, Texas, Utah, Estado de Washington y Wisconsin. Esos son 11 estados que no presentan límites a mandatos cuatrienales, y a estos se suman
estados que no tienen límites a mandatos bienales, y ahí tenemos el caso de New Hampshire y Vermont. Hasta ahí tenemos 13, después vamos a ver qué pasa con otros casos más. Pero bueno, a partir de allí podemos sacar objetivamente un 26% de los estados, los 50 estados estadounidenses, que permitirían algo que acá en Argentina, cuando uno piensa en reelección indefinida, piensa automáticamente en cierta raíz norteña y medio que se pone nervioso. Acá, aparentemente en Estados Unidos, este 26% de los estados de los 50 con esa posibilidad de reelección indefinida, no parecerían generar un ambiente de tanto nerviosismo. A partir de allí, no voy a dar los números, esto está publicado en la revista de Derecho Administrativo que dirige el doctor Juan Carlos Casaña, ahí está el resto de los estados, como el CASRAN, como para completar el panorama. Hay un estado, sí, que por una declaración de inconstitucionalidad de una modificación de la Constitución estadual por parte del Superior Tribunal, del máximo tribunal estadual, que es Wyoming, tiene que ser sumado a los 13 que antes habíamos mencionado, y sumando a Wyoming tenemos 11, 12, 13, 14 estados, o sea, un 28% de los estados que presentan esta posibilidad de reelección indefinida. Acá, a partir de esos 14 casos, tenemos algunos casos paradigmáticos en la historia de Estados Unidos que se pueden mencionar. Hay un viejísimo caso, que es el George Clinton, 1739-1812, que no es de tanto interés, pero sí hay un caso más reciente, que es el de Terry Branstad de Iowa, que aparece con mandatos entre 1983 y 1929, 4 mandatos cuatrienales, totalizando 16 años, y después entre 2011 y 2017 fue también gobernador, cuando renuncia para ir como embajador en China, 2017-2020. Iowa es un caso realmente paradigmático, después vamos a ver algunos detalles, si quieren, de la realidad en el Estado, pero aparecería como una serie de reelecciones en las cuales se habría llevado adelante un cierto programa de gobierno, como una especie de programa plurianual, que facilitó o que posibilitó ciertas condiciones para el progreso y sobre todo el estado superavitario de las cuentas de Iowa. Este fenómeno de estos prolongados lapsos al frente de una máxima magistratura estadual puede también hacernos pensar en la misma situación en el nivel municipal. Hay un caso de Margaret Dow en la ciudad de Mackinac Island, en Michigan, en el estado de Michigan, donde es intendente desde 1975. Es un número, o le tienen muchísima confianza, pero bueno, la cuestión es que yo no me quiero introducir tanto en los detalles de esta exposición, de esto que ya está publicado, pero creo que hay un detalle para tener en cuenta, y es que hay como una doble lectura que tiene que ver con esta cuestión de las reelecciones indefinidas, y más allá de las variables a través de las cuales se puede analizar si es una cuestión antidemocrática, si hay una monopolización, si hay algún tipo de óbices de otro tipo, qué pasa con los factores que podrían posibilitar que se den estas situaciones de reelección indefinida, etcétera, y más allá de la cuestión de la constitución estadual, en Estados Unidos hay un momento en el cual, o sea, hay una cuestión que sí tenemos que tener en cuenta, que es la independencia, la autonomía que tiene cada estado para poder establecer estos regímenes en su propia constitución estadual, y no tiene gran preocupación por parte de la Suprema Corte Federal a los efectos de revisar esto. Creo que es un dato interesante para tenerlo en cuenta, pero hay también, creo, dos detalles que después por ahí con Alejandro podemos detallar, y que tienen que ver con las condiciones para y el resultado de. Las condiciones para, podríamos decir, ok, el Estado es autónomo, puede, dentro de sus propias facultades constituyentes en Estados Unidos a nivel estadual, puede introducir el régimen que mejor le parezca, democráticamente se vota
para que la Constitución tenga ese texto, y si no, se votará una reforma constitucional, etcétera. En estos casos no se ha modificado, lo chequeé anoche. Y por el otro lado, algo que sí tenemos que tener en cuenta, como para no caer en el facilismo de decir esto es malo por sí o esto es bueno por sí. Algunos que deben decir esto es fantástico por sí, otros que deben decir estomacalmente esto es malo per se. Creo que tenemos que tener en cuenta primero la importancia del contexto histórico. En Estados Unidos las limitaciones a las reelecciones, y estoy pensando en la enmienda 22 cuando se le impuso, se impone se termina ratificando la enmienda que prohíbe las reelecciones presidenciales a nivel nacional, federal, no hablo de los estados, a nivel nacional, vino después de una experiencia muy concreta, que fue la experiencia Roosevelt. Roosevelt fue reelegido en sucesivas ocasiones. No había una prohibición constitucional para que fuera reelegido, con lo cual en realidad la gente estaba votando, él se postulaba, porque el sistema se lo permitía, etcétera, pero posteriormente un Senado mayoritariamente republicano, no los senados que Roosevelt era demócrata, bregó por y obtuvo la aprobación eventual de la enmienda 22, con lo cual nunca más hubo otro Roosevelt. ¿Esto qué implica? Implica que, por un lado, las vedas estas pueden venir por decisión popular reflejada en el resultado de una convención constituyente. En el caso que estoy mencionando, Roosevelt a nivel nacional de Estados Unidos, aunque eso también podría pasar en Estados Unidos a nivel local en el caso de que el soberano, el pueblo de cada estado, decidiera que eso es lo más conveniente. Esto coloca en un primer plano la decisión en el ámbito político electoral, no en el ámbito judicial, ¿sí? No queremos una corte que esté definiendo este tipo de situación, sino el electorado. Y por el otro lado, hay una diferencia que creo que también hay que tener en cuenta y que tiene que ver con la institucionalidad. Hay veces en que esto no es simplemente lo que el electorado quiso en la constitución de ese estado en particular, sino lo que esa inexistencia de veda de reelección indefinida en el nivel estadual puede generar. Y hay una cosa que es cierta, y es que se genera un círculo que puede ser considerado una especie de círculo vicioso, si se quiere, porque no se deja oxigenar el sistema, no se deja ingresar a otros candidatos que podrían eventualmente desplazar al candidato que ya viene con una ventaja inicial, porque el que ya está colocado en la gobernación tiene una ventaja respecto del newcomer, ¿no? del que ingrese posteriormente en la carrera. Y esos datos creo que sí hay que tenerlos en cuenta. Pero más que nada, creo que también hay que tener en cuenta algo bastante más concreto y que pasa por otros guarismos. Y esos guarismos pueden tener que ver con aquellas condiciones locales que pueden generar algún tipo de clientelismo. En el caso de Iowa, el plan que se había llevado adelante a través de una reelección a lo largo de tantos años, posibilitó dos proyectos para el Estado. Por un lado, posibilitó un proyecto de tendido de fibra óptica para poder llevar educación al campo. Iowa es un estado, no digo totalmente rural, pero sí con un fuerte componente rural. Ese proyecto de largo plazo se pudo llevar adelante a través de la, si se quiere, hegemonía de una sola idea como para mejorar las condiciones de educación. Y por el otro lado también hay, a través de los sistemas democráticos, la votación de una industria alternativa. Recordemos que el campo depende del tiempo, ¿sí? De las condiciones climatológicas, y un mal año es un mal año para todo. Entonces no se puede, nada rinde cuando un año es malo para el campo. Se estableció una industria alternativa de casinos. Esos casinos brindan ingresos tributarios y permiten incluso para el Estado la formación de un fondo para épocas malas, cuando vienen malas condiciones meteorológicas. De esa manera, creo que se genera una base que es muy distinta a lo que a lo mejor podemos tener en cuenta cuando miramos los dos casos que conocemos de reelección indefinida en nuestro país. Finalmente, creo que hay un último componente y tiene que ver con
condiciones básicas para una república. Aún dentro de los estados tenemos que tener condiciones básicas para una república. Y a mí me ha pasado, y esto seguramente Alejandro después lo va a detallar más, la pobreza del acceso a información que se necesita para un juego limpio republicano dentro de una provincia, el acceso a la información que tiene que tener el vecino, que tiene que ir a votar, la información apartidizada, no una información partisana o una información enfocada desde un cierto partido político, sino información objetiva como para que el que tiene que decidir votar pueda decidir objetivamente. En el caso de Iowa, el cúmulo de información que uno encuentra online por parte del Estado es fabuloso. Y si lo comparamos con algún caso argentino de reelección indefinida, no hay prácticamente punto de comparación. Ahí es donde podemos pensar en, ok, construyamos un círculo virtuoso que en el caso de que esto sea una decisión democrática, fantástico, pero facilitemos todo el resto. Y si el resto no se da, pues no tengamos reelección indefinida, porque es un círculo que, lejos de ser virtuoso, es un círculo que de ninguna manera está ayudando a quien tiene que votar y elegir y votar. Con eso concluyo y eventualmente después de la exposición de Alejandro pasamos a reflexiones. Perfecto. Bueno, muchas gracias Estela por esa primera exposición. Agradezco también esta oportunidad tanto a Franklin Fuente como a Sofía Sagüez y al doctor Alfonso Santiago por, bueno, también la invitación y la coordinación de toda esta actividad y por supuesto a la doctora Estela Sacristán, que bueno, yo no sé si puede decir mi maestra en Derecho Público, pero por lo menos la que contribuyó a que el vicio se me pegara un poco, así que bueno, por ese lado mi eterno agradecimiento por eso y bueno, también por compartir este panel. Bueno, un poco hablar de reelección indefinida es un tema que a mí me apasiona porque fue mi tema de tesis de maestría para justamente obtener el título de magíster en esta casa de estudios. Bueno, pero un poco, a ver, a la hora de entrar a analizar el tema, traté de ir con la mente lo más abierta posible como para alejarme un poco de quizás todo el contexto de planteos a priori que hay sobre el tema de reelección indefinida, ¿no? Es decir, esto es una aberración, o esto está buenísimo, o esto no, o esto sí. Entonces dije, bueno, justamente mi trabajo consistió en evaluar un poco cuál fue el significado original que la Constitución originaria, digamos, ¿no? Cómo nuestros padres fundadores de pronto pensaron el tema de la reelección indefinida y si se puede plantear esa hipótesis como constitucionalmente válida en el panorama normativo argentino. Bueno, después de todo ese análisis puede llegar, digamos, a una premisa bastante categórica para empezar a construir justamente la fundamentación de eso, que es la reelección indefinida de gobernadores en el sistema constitucional argentino es un supuesto que es inconstitucional, pero yo lo diría de manera evidente, on its face, como dirían los norteamericanos, con una serie de, bueno, antecedentes que ahora vamos a evaluar un poco por la normativa justamente, y bueno, recientemente por las decisiones de la Corte Suprema que lo han descartado como una alternativa posible en el sistema, digamos, institucional de las provincias. Por supuesto, a ver, mi opinión sobre la reelección indefinida o no, en este caso no es del todo relevante, porque si bien considero que de pronto puede ser una institución un poco nociva, bueno, también siempre hay que contrabalancear esa cuestión con que estamos hablando de gobernadores que están puestos por la soberanía popular, y el principio de soberanía popular también es un principio basal para la construcción de un Estado republicano y de una democracia. Entonces, hablar de esos temas de pronto requiere tener cierta, no sé si delicadeza, pero sí por lo menos tener presente el principio de soberanía popular, ¿no? En su justa medida, porque es lo que esgrimen, digamos, los defensores de la reelección indefinida. Pero bueno, a ver, como esta exposición, digamos, está limitada en el tiempo, voy a hacer zoom, digamos, en alguno de los temas particulares que estoy investigando en este trabajo, que en algún momento se publicará, estoy trabajando para eso, pero bueno, las obligaciones diarias, y eso te puede extender un poco. Pero a mí hay algo que de verdad me sorprendió y fue, por ejemplo, para empezar, la cuestión de los antecedentes en el derecho patrio, ¿no? En Argentina. Cómo esto se trató antes de la sanción de la Constitución de 1853, como para terminar de derivar después en ese momento constitucional clave y las instituciones que se construyeron.
Después, me parece que también es importante un poco resaltar la jurisprudencia de la Corte Suprema, que si bien uno podría decir, bueno, y me hago cargo de lo que digo, se demoró un poco en definir la cuestión porque hace 30 años que, por ejemplo, recientemente teníamos un gobernador que estaba en encargo en una provincia argentina, bueno, sí fue bastante clara en sus decisiones y no dejó lugar a duda, pese a que después, como vamos a ver, siempre las soluciones políticas que se pueden dar en estos temas son un poco, digamos, estiradas o flexibles, ¿no? Pero bueno, y luego ver la cuestión del significado original, ¿no? Esta metodología del significado original, que, bueno, en Estados Unidos de pronto sería más cercana al originalismo jurídico, me pareció como una metodología bastante, si se quiere, seria y, valga la redundancia, metódica para poder ver el valor jurídico de la historia, ¿no? Y de ese significado de los términos empleados en la Constitución, porque, bueno, justamente en este tema en particular, el principal óbice para admitir de pronto la constitucionalidad de la redacción indefinida es textual, o sea, o deriva del texto, digamos, ¿no? La pregunta concreta es, ¿cuál era el significado de esa forma republicana que las provincias tenían que seguir para que, según el artículo 5, digamos, se le garantizara el goce y ejercicio de sus instituciones? Así que ahí me parece importante también tener presente la opinión que es reveladora justamente de ese significado de actores constitucionales importantes, como José Domingo Dostiaga, por ejemplo, y también de personas que me parecen bastante ilustrativas, si bien son de 2 o 3 generaciones después, pero sobre los principios de gobierno sobre los que fue construida la organización institucional argentina. Y en la tesis yo nombro a José Manuel Estrada, por ejemplo, que me parece que define bien el problema republicano en sí mismo y qué es lo que caracteriza la. Pero bueno, para empezar un poco con la cuestión de los antecedentes, me gustaría tener a colación un ejemplo concreto, provincial en este caso, justamente de la provincia de Corrientes, que desde 1821, es decir, previo a la organización nacional definitiva, ya venía vedando, si se quiere, la posibilidad de la reelección por una sola vez. O sea, reclamaba, por ejemplo, desde el punto de vista textual, formal, y por supuesto, pues lo material tiene sus bemoles, por decirlo de algún modo, podemos hablar de ese tema, pero desde 1821 la provincia de Corrientes ya viene, por ejemplo, en el artículo 2 de esa constitución, estableciendo que el gobernador, y leo, perdón, el gobernador provisto será solo, atentos al solo, por el término de 3 años, y bueno, después establece una dotación de determinada cantidad de dinero. Después, por ejemplo, el intento, o sea, la Constitución de Corrientes de 1824, en su artículo 10, establecía que el gobernador cesará a los 3 años de su nombramiento y no podrá ser reelecto, ¿no? Bueno, podría nombrar, bueno, y estos términos me parece que están bastante buenos. La Constitución de 1838 de Corrientes establece en su artículo 1.9 de la sección sexta que el gobernador saliente, aunque el periodo de su mandato no hubiese sido trienal, no podrá ser reelecto y toda moción a este objeto será considerada anticonstitucional. Y el presidente de la sala quedará autorizado constitucionalmente para desecharla, aun cuando tenga la unanimidad de los sufragios, ¿no? O sea, me parece que es bastante categórico, por lo menos en la provincia de Corrientes, y esto se repite en varias de las 13 provincias que teníamos. No es solamente el caso aislado de Corrientes. Pero bueno, me parece sí ilustrativo por las palabras, ¿no? que han utilizado, que son bastante fuertes y no dan lugar a duda. Y ha sido respetado en general, porque también está bueno saber eso. Ha sido respetado por algunos actores trascendentes. Por ejemplo, el gobernador Pedro Ferrer en la provincia de Corrientes fue reelegido 4 veces, de las cuales ninguna fue sucesiva. O sea, una vez creo tuvo que extender su mandato por un año, pero por una cuestión de emergencia pública la legislatura se lo permitió en Corrientes. Pero bueno, digo, y dando las características históricas propias del personaje, es importante ver cómo se puede ejercitar, digamos, digamos, la forma republicana sin contravenir necesariamente o que sea como un limitante de la soberanía popular, ¿no? Eso me parece como interesante tenerlo presente. Pues bueno, también respecto de los intentos constitucionales patrios, si bien los modelos que se establecían tanto en 1819 como en 1826 eran institucionalmente distintos al presidencialismo que tuvimos, bueno, también no favorecían o no permitían la reelección si no era previo intervalo, ¿no? de la persona que estuviera encargada de lo que vendría a ser el Poder Ejecutivo, el directorio o la configuración en concreto.
Bueno, eso por un lado, ¿no? Me parecía importante tener presentes esos antecedentes históricos, porque justamente vienen de pronto a hacer nociones, de tradiciones, es decir, conocimientos sedimentados a lo largo de años, que también marcan un poco la pauta de lo que después terminó siendo la Constitución de 1853, que no es que nació de un repollo como una construcción, digamos, artificial, sino que también responde a un montón de líneas de comportamiento previas que los constituyentes sabiamente consolidaron en una sola norma. Entonces, ese approach como de continuidad, de continuum histórico, me parece importante tenerlo en cuenta para el día de hoy también, no solamente como una lección de historia del derecho. Pero bueno, pasando ahora sí, y voy a pegar un salto bastante amplio en el tiempo, digamos que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y también durante todo el siglo XX, la cuestión de la reelección indefinida de gobernadores no tuvo tanta proliferación en las provincias, porque de hecho, una vez sancionada la Constitución, la tendencia que hubo fue de una coherencia institucional casi completa entre las provincias y entre la organización federal, ¿no? Entonces, este supuesto quedó exterminado porque la Constitución también, previa a la reforma de 1994, vedaba la reelección para el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, lo que se interpretaba era que, al haber una relación de subordinación de los ordenamientos jurídicos, tenía que haber una coherencia institucional con la forma de gobierno federal que justamente vedaba la reelección del Poder Ejecutivo. Entonces, esto fue como que recién se fue aflojando, yo diría, más allá de los vaivenes institucionales que tuvimos, en 1983. Porque la Constitución del 49 sí permitía la reelección en el Poder Ejecutivo a nivel nacional, y eso, bueno, claramente después en el 57 se volvió para atrás, pero recién en el 83, digamos, se fue aflojando un poco en el constitucionalismo, a partir del 83 se fue aflojando un poco en el constitucionalismo provincial este tema, y se generaron supuestos como el de Formosa, también como el de otras provincias, que, bueno, paulatinamente fueron haciendo los cambios normativos para limitar eso, pero... Pero que bueno, ¿no? Es un fenómeno, con eso quiere decir que la reelección definida de gobernadores es un fenómeno más o menos nuevo, ¿no? O sea, no es una cuestión que uno pudiera achacarle a determinada tradición caudilleca que estaba bastante controlada de pronto con las constituciones. Está bien, lo que materialmente se podía, digamos, tratar de sofocar algunas tendencias históricas o políticas, pero la realidad es que este fenómeno es una anomalía institucional nueva, yo diría, ¿no? O por lo menos que no quiere decir que forma parte de nuestro desarrollo democrático, ¿no? Desde el 83, pero que sí se dio en ese escenario, en ese marco. Así que bueno. Después, por supuesto, una vez que esté publicado el trabajo, se pueden hablar en 1000 detalles históricos más y mil anécdotas que sirven para ilustrar, ¿no? Pero quería ir ahora a la parte, digamos, jurisprudencial de la Corte, porque me parece que lo normativo, si tenemos en cuenta que en el 94 la incorporación del artículo 90 con la posibilidad de reelección de un mandato del presidente de la Nación, digamos, aflojó, si quieren, lo relajó un poco la cuestión de la reelección previo intervalo. Me parece que está bueno saltar de pronto a las controversias que han habido en este marco, ¿no? Y hay que decir una cosa que es importante, que es en el itinerario jurisprudencial de la Corte Suprema, recién la Corte se pronuncia sobre la reelección indefinida per se, es decir, en sí misma, como un ejemplo concreto, en el año 2024. Podemos tomar, por ejemplo, toda una tradición anterior de fallos interpretativos sobre lo que podía ser el ejercicio del poder, la forma republicana de gobierno, la virtud republicana. Incluso hubo dos fallos en el año 2023 que son Evolución Liberal y Partido de la Justicia de Tucumán, creo que es, que también un poco hablan de supuestos interpretativos contrarios a la forma republicana, pero no desde reelección indefinida, sino que son cómo deben interpretarse algunas cláusulas transitorias y también, no solo transitorias, sino algunas cláusulas de las constituciones provinciales que de pronto permitían el cruzamiento de mandatos, y esto hacía que un gobernador pudiera estar siendo vicegobernador 3 veces o no, ir y volver, digamos, en ese cargo. Entonces, la cuestión de la reelección no se daba como, no sé, vamos a utilizar una palabra un poco técnica, pero prístina, digamos, en ese marco. Así que yo dividiría la jurisprudencia de la Corte en esos dos. Todos los fallos a partir de, digamos, que son señeros en de pronto la interpretación de la forma republicana y este juego de las provincias y el gobierno federal, a partir de Partido Justicialista de Santa Fe del 94 hasta el 2023, yo lo hace todo en una tradición que yo podría decir que es interpretativa sobre la cuestión. Es la Corte diciendo cómo se deben interpretar
un spoiler, de forma restrictiva, las cláusulas que pueden llegar a extender el mandato de algún funcionario. Y por el otro lado tenemos un solo fallo que forma parte del itinerario de la reelección indefinida per se. No voy a entrar tampoco en detalles tanto del fallo, sino que ya voy a pasar unas reflexiones finales sobre el significado original, pero lo que quiero decir es que a mí me parece un fallo que es bueno, que es positivo, que de pronto descarta la reelección indefinida de forma categórica como supuesto constitucionalmente admitido, lo niega completamente, pero me parece que podría haber sido fundamentado de mejor forma. Esto sí va a ser un artículo en diciembre, si no me equivoco, sí, en la revista de la Universidad de San Andrés, porque me parece que de pronto la Corte podría haber anclado la argumentación justamente en toda esta tradición jurídica argentina que omite por entero, digamos. O sea, en ningún momento se habla del constitucionalismo provincial previo, de la historia institucional. O sea, hay una mención somera, pero es literalmente una frase al pasar. Y me parece que si uno lo ancla en todo este corpus histórico y de normativa que tenemos, bueno, digamos, nos encontramos con una innovación jurídica que Argentina instaló, digamos, en su constitución, que es un patrimonio positivo, digamos, dentro de la historia institucional, ¿no? Que otros países no hicieron y que nosotros sí lo pusimos como una innovación en 1853 y antes, me parece que es fundamental. Así que bueno, también los remito para esa parte, para todo el itinerario de la Corte Interamericana que se ha pronunciado por esta cuestión. Pero como se habrán dado cuenta, quizás mi mirada es un poco más, más patriota que otra cosa. Así que bueno, pero también es importante. Por último, mencionar solamente la cuestión de, en concreto, cómo Gorostiaga, por ejemplo, en cuanto a actor fundamental del proceso constituyente, consideraba, o sea, uno podría construir un significado original a partir de eso, pero cómo se consideraba a la cuestión de la reelección indefinida, omitiendo, por supuesto, el hecho de que para el Poder Ejecutivo Nacional estaba prohibida la reelección, ¿no? O sea, eso hay que mencionarlo. Pero de pronto es interesante analizar algunas de las cartas que Gorostiaga emite, y acá agradezco, bueno, no está conectado ahora, pero ya se lo agradecí 500 veces a Manuel García Mansilla, que fue el que me pasó toda esta data, porque claramente es un versador en estos temas. Pero, por ejemplo, Gorostiaga en el año 1853 escribe una carta a Manuel Taboada. En esa carta, Manuel Taboada, que era un gobernador de Santiago del Estero, menciona una de las visitas que Urquiza tenía en los momentos de la Organización Nacional a la provincia de Buenos Aires, y se pone a ver, se pone a hablar también de una revolución que en ese momento había en Tucumán, ¿no? No voy a entrar en tanto detalle, pero para decirlo en términos generales, de un caudillo que quería volver a instalarse en el gobierno y, digamos, y apropiarse del poder de forma personalista, ¿no? Gorostiaga, en este caso, y pido también permiso de vuelta para leer, explica que los hechos que estaban aconteciendo en Tucumán suponen una política de funestos resultados y que compromete altamente a todos los hombres honrados que nos hemos adherido no a su persona, sino a sus principios. Y acá viene lo más relevante porque explica qué era esta funesta política. Dice, volvemos a los gobiernos vitalicios y la organización será una quimera, porque los caudillos no la quieren y han de faltar a la obediencia al director bajo la inmensidad de la distancia. Bueno, acá claramente se nota el tono peyorativo y la consideración negativa por esta cuestión, ¿no? De los gobiernos vitalicios, de que no haya una limitante en el tiempo. Así también, en uno de los fragmentos esto para que vean la continuidad institucional, de la Convención Examinadora de 1860, nuestra Constitución, Gorostiaga explica o da algunos ejemplos sobre cuáles son las garantías que forman parte justamente de esa forma republicana y de los principios a los cuales las provincias deberían adecuarse institucionalmente hablando, ¿no? Y allí menciona, y dice lo siguiente, y lo cito también, dice, aquellas constituciones consignaban en su... claro. Él lo que dice es que hay ciertas cláusulas constitucionales de Estados Unidos que deben ser tenidas como parte de un corpus que aplica para las nuestras también, ¿no? Eso es importante. Pero ahí podemos hacer un enganche en uno de los temas, pero explica que son garantías que, y cito, deben tenerse siempre a la vista. Y una de ellas, además, detalle interesante para el que le gusten estos temas, pero
Entre ellas menciona, el pueblo tendrá derecho de llevar armas para su defensa propia y la del Estado. Eso como punto interesante, pero bueno, omitámoslo por ahora. Pero lo relevante acá dice que una prolongada continuación en los departamentos ejecutivos de poder o confianza es peligrosa a la libertad y que por lo tanto la rotación en aquellos departamentos es una de las mejores garantías de la libertad. Es claro, bastante claro, al menos para mí. Esto lo hace basado en la Constitución del Estado de Maryland en ese momento. Cierro ya con estas dos frases, así no me paso los 20 minutos que me pidieron. Me parece que la limitación a la reelección indefinida, no solamente, vamos a decirlo, de los gobernadores de provincia, sino del poder, del departamento ejecutivo, del poder, digamos, es una innovación que desde antes de nuestra organización institucional definitiva nosotros tuvimos. Me parece que es un legado que tenemos que custodiar porque justamente constituye una innovación muy valiosa y que en ese momento tampoco estaba dada por sentada, ¿no? Sobre todo con el fenómeno del caudillismo en algunas regiones de nuestro país y que, bueno, nos ilumina justamente nuestro presente del pasado y que, bueno, tenemos que defender porque constituye un patrimonio, me parece, constitucional muy importante. Así que, bueno, por mi lado, esas reflexiones. Bueno, muchas gracias a ambos. La verdad que muy bueno. No sé si tienen alguna pregunta para Acá para ustedes. bien, Antes de dar- para plantear. Bueno, no, quizás a mí hay algo que me interesa del constitucionalismo de Estados Unidos y me parece importante que también Estela lo desarrolle, que es si en Estados Unidos esto es un tema, ¿no? O sea, como tema polémico de debate académico o social o político incluso, porque uno no, yo por lo menos que he investigado algo, no lo he visto tanto, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? No, porque hay un límite, hay una distinta organización federal con respecto a Argentina. Al ser los estados mucho más autónomos, tienen más independencia para organizar sus poderes en su propio nivel local. Y ojo, que el poder local allá es mucho más poder. Mira lo que pasó con DOS, cuando la Corte dice, este tema no es para que lo decida la Corte, ni es para el Congreso Nacional, no es para la intervención federal, sino que es de la soberanía de los estados, que lo decida cada estado, el mercado de 50 estados. Y ese poder de decisión política que tienen los estados es, entre comillas, más amplio, si se quiere, en el contexto de una organización federal, que el que tiene una provincia en Argentina. Pero no es un tema que les haga perder el sueño. Claro. Incluso pasó con el tema de que la Corte, cuando no revisa el tema de los term limits, o sea, de las limitaciones a los mandatos, por parte de los representantes en el gobierno federal, los senadores, Claro. por ejemplo. O sea, es como que respeta mucho más, ojo, también según las épocas, no nos olvidemos que Roe contra Wade fue una intervención federal, en realidad, en la legislación penal de cada uno de los 50 estados, si se quiere. Pero bueno, hay como una especie por lo menos en la prensa de la Suprema Corte estadounidense, hay una no intervención en esos ámbitos de decisión propia. Pero la diferencia que yo veo es numérica, Alejandro. Yo creo, numérica y concreta en los hechos. Yo cuando estaba escribiendo el trabajo, me acuerdo que veía el 70% de los trabajadores en blanco en Formosa que son empleados estatales de la provincia. O sea, el nivel de lo que se llama particularizar, no sé si se dice así en castellano, pero es convertir el gasto público en un gasto particularizado, porque el gasto público se va en pagar el sueldo a una persona con nombre y apellido. La ejecución del gasto público se convierte en pagarle la indemnización o la expropiación a una persona con nombre y apellido, dueña del inmueble. Todo se particulariza, entonces uno dice, ¿dónde está el bien común que tiene que perseguir al legislador si todo se convierte en un gasto particularizado con nombre y apellido? En Iowa, el 9% solamente es empleado público. La principal actividad es privada. Es privada. Y hay otros datos mucho más duros de la realidad. En Iowa, reelección indefinida pudo haber sido diseño de un proyecto de Estado a futuro para las malas épocas, porque el campo tiene años malos. Fue expandir la educación,
y fue generar ingresos seguros por parte de los ingresos tributarios de la actividad de los casinos. No sé en el caso de Santa Cruz, pero en el caso de Formosa, la propia provincia acusa los altos niveles de analfabetismo que hay. Entonces el cóctel es tremendo, es un cóctel, acusan el analfabetismo a la presencia de población indígena, pero en realidad el artículo 5º está en la Constitución y el indígena en todo caso puede tener también la educación indígena que le da el 75-18, pero esa es la parte donde el cóctel esa es la parte donde tiene que rechazarse, porque esa es la parte donde se debilita toda la estructura republicana y se debilita el acceso a la información. Si no sé leer, no puedo acceder a la información, mucho menos voy a poder elegir, y todos los requisitos, ¿no? que Saúl enseña de los requisitos, esos mínimos que tenemos que tener para que haya una república. Son requisitos mínimos y acá me permito reiterarlo: periodicidad, responsabilidad de los gobernantes, publicidad de los actos de gobierno, igualdad ante la ley, división de poderes. Pero todo eso, claro, en el marco de un escenario en el cual esto se facilite, no en el cual esto esté siendo socavado todo el tiempo. Esa es la parte complicada. Quizás es un problema también de nuestra, digamos, de la cultura política, ¿no? De los países de Sudamérica, y acá lo ato un poco con pronunciamientos de la Corte Interamericana, en el caso, digamos, que sea en su función consultiva o en su función jurisdiccional, ha tenido que explicar cuestiones que uno cree digamos, que uno daría por sentado, porque muchas veces se discuten. Por ejemplo, en la reciente sentencia contra Nicaragua, la Corte tiene que explicar que no existe un derecho a la reelección de nadie, digamos. O sea, vos no tenés derecho como gobernante a ser reelegido, ¿no? Entonces, yo diría que hay como varios problemas también de cultura política, si se quiere, y justamente, en definitiva, es de las instituciones preservando el bien común de la población, ¿no? Porque yo creo que cuando tenés una persona que está bien, con la cultura política estadounidense es distinto, porque como dijiste, el tema del empleo público, etcétera, pero que digamos, somete a una población a un sistema de dependencia, bueno, naturalmente que el bien común queda completamente sofocado y aplastado, ¿no? Y la persona humana también sucumbe ante eso. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay que generar condiciones para despublificar a las personas. Claro. Cuando la persona está colocada en un espectro público, con el sueldo público, etcétera, está como publificada. Y bueno, pero termina ahí porque en realidad del otro lado, cuando lo privado se debilita o cuando se persigue lo privado, cuando se hostiga al sector privado, hay que volver a ser atractivo el sector privado para poder compensar y no llegar a porcentajes tan marcados. Yo soy con el tema de la Corte Interamericana, etcétera, leyendo no, un poco para se acaba más divertido el debate, pero leyendo la Convención Constituyente del 94, hubo alguna voz que quiso introducir la prohibición de reelección a nivel gubernatorial, ¿no? Provincial. Y acá está la cita, y la leo. Esto es el tomo... Acá le pusieron la cita de la ley, pero están los tomos de la reforma. No sé por qué me pusieron 1998, 7, 30, 19, pero en realidad debe ser el... Bueno, hay una cita ahí de la convención, donde se afirma: ninguna constitución podría prohibir la reelección de quien desempeña o ha desempeñado un cargo de origen electivo, y citan el derecho de elegir y ser elegido en el Pacto de San José de Costa Rica, el derecho, no está Sofía, el derecho 153.041 Germán Vidal Campo. O sea, hay que ver un poco de dónde viene toda esta cuestión. Lo que pasa... El tema es que hay que ver... Yo no sé, yo soy de juzgarlo por los efectos. Claro. Y creo que la Corte, a lo mejor, lo que vos acusabas como por ahí no fue muy rica, no estamos con argumentos, etcétera, pero creo que hay una preocupación
en los efectos. Totalmente. Y es Totalmente. lo que tendría que ser un lindo círculo virtuoso republicano, termina convirtiéndose en un círculo de clientelismo. Claro, sí. Eh, Es una monarquía malentendida, ¿no? Porque los monarcas en el límite de pronto, de algún modo, ¿no? Pero hay gente que se Exacto. apropia de las instituciones, ese es el problema. Así que, bueno. Bueno, muy bien. Vamos a abrir el espacio entonces de debate, de preguntas. Se aclaró que pueden no estar de acuerdo con lo que sostienen los Totalmente. ¿no? De eso se trata, ¿no? De que podamos debatir. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a los que están presentes y luego, levantando la mano digital, le damos a los que están virtual. ¿Hay alguien esencial que quiera? Adelante. No, a mí me pareció muy interesante. Es un tema, a ver, el tema de las reelecciones federales es un tema constante, lo habla, en Argentina, en Estados Unidos. Ahora se planteó inclusive la situación de si Trump tendría o no derecho a una nueva reelección. En Argentina tuvimos un escenario federal en donde la Constitución específicamente prohibió la dictadura, no se animó a prohibir la dictadura. Estados Unidos no la tenía prohibida en ese momento, tengamos en cuenta. Y Estados Unidos, si bien había una regla no escrita de que decía de que como se había ido Washington al segundo mandato, no había bajado eso que era el musical de Hamilton, lo dicen tan irónicamente, de hacer decir al rey Jorge III, dice que se baja Hamilton, se baja a Washington, no sabía que eso podía hacerse, dice. Pero Alberdi, en las bases, señala un poco la virtud republicana. Dice, cuando el actual presidente deje su mandato, tendrá la gloria que brilla no me acuerdo la cita exacta ahora en las bases, de ese recambio republicano enfrentado a lo que planteaban ustedes del principio democrático. Es cierto también que la provincia es más chica, la intendencia es más chica, no sé si son trasladables exactamente las reglas en uno y en otro. Cuanto más grande es la unidad, a lo mejor en un municipio es más lógico, más coherente que hagan una reelección. El buen vecino que maneja las cosas públicas rompe los caudillismos a veces. Pero en Argentina yo creo que el tema estructural tiene que ver con lo que señalaban ustedes del caudillismo, ¿no? De que ese fenómeno del mandato del patrón de estancia. Ahora, no los voy a comparar en muchas cosas, pero que en definitiva no es tan distinto al gobernador de Formosa de ahora a lo que puede haber sido los caudillos en cuanto a querer quedarse, no en cuanto a su conocimiento. Y el sentimiento de propietario, ¿no? De propiedad del territorio, y hasta con el escenario feudal, en donde si no puedo hacerlo, lo que hago es lo arreglo a través de tramoyas de sucesiones de nepotismo. Mi mujer, mi hijo, mi marido, lo que fuera. Lo vimos en el caso tal vez más paradigmático de Santiago del Estero, en donde después de Juárez y su ida y vuelta tenemos los Zamora y su ida y vuelta. Y ahora tenemos los dos Zamora senadores nacionales. Una cosa que llega a un escenario pocas veces visto. La pregunta a los dos, porque claramente que en Estados Unidos es otra historia estructural, pero no creen que hay un problema de educación democrática. Pues yo estaba marcando los puntos de factor analfabetismo directo. Sí, pero yo te digo de educación democrática inclusive en la clase dirigente, porque en el diseño Yo no creo constitucional. que alguien que quiera ser elegido así sea desconocedor de lo que está haciendo, me parece. Pero se lo dejan hacer. Creo que hay un interés muy concreto, pero es que si la Constitución te lo permite hacer, tenés que esperar o disfrutar de la Constitución o esperar que se genere un caso y que lo resuelva la Corte Suprema. No, pero lo que voy a decir, en las redacciones, en las reformas constitucionales, acabamos de ver la reforma de Santa Fe, en donde casualmente reformaron. Todos los cambios después son todos cosméticos, hay cosas muy buenas, hay otras que son horribles, pero ¡oh, qué maravilla! Santa Fe moderna.
La realidad es que todo eso es accesorio al único objetivo que es asegurar la reelección del Lugano. Entonces la pregunta acá es, ¿realmente somos republicanos? La dirigencia política argentina es republicana o prefiere jugar con la ambigüedad de la reelección indefinida? Si les combina, a lo mejor me toca a mí, ¿no? Sí, para mí juega claramente, o sea, con la ambigüedad, ¿no? Lo vemos o sea, lo digo porque también tuve cierta cercanía con el proceso y sin criticar a nadie, ¿no? Pero constituyente de la provincia de Santa Fe, en donde, bueno, está bien, no tenía habilitada una reelección, uno podría entender que puede hacerlo, es una alternativa políticamente válida, pero lo que uno lo hace pensar es que no es un tema, o sea, yo no creo que por el fallo de la Corte es un tema cerrado. Es muy probable que se sigan generando conflictos, que se sigan generando tensiones, y sí estoy de acuerdo con Alfredo en esto de decir, bueno, hace falta completar ese círculo virtuoso republicano con una educación cívica o sea, decirlo así parece como un escenario como fantasioso, ¿no? De cuentos de hadas, pero una educación cívica que de pronto sea desde chicos, que nos acostumbre a la cultura no solamente democrática, sino también republicana, ¿no? Porque, bueno, creo yo que haría más falta que los políticos le dieran a Tocqueville, pero es mucho pedir, me parece. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. O una. Sí. Alejandro, vos mencionaste esta idea de, bueno, una interpretación originalista, tal vez del artículo 5 sobre todo. Sí. Mi duda es, ¿en algún momento viste que lo trataran o vos pensás que sería interesante unir esto con el artículo 128? O sea, la idea de que los gobernadores sean agentes naturales del gobierno federal. Porque al fin y al cabo, si el gobernador es el mismo hace mucho, Sí. probablemente se vea muy separado. Totalmente. Está bueno el punto que haces porque, o sea, el artículo 28, sí, el 128 es como que no se lo menciona mucho, ¿no? Y incluso tampoco lo menciono tanto, creo que solamente una sola vez en mi trabajo, pero me parece que habla también, y lo hablo un poco con lo que usted la comentaba, de las particularidades de nuestro sistema federal, ¿no? Que existe como cierto punto de unión de cable, si se quiere, entre el gobierno federal y las provincias a través de esa cuestión del agente natural, ¿no? Y bueno, o sea, es otro argumento más que para mí cimenta la cuestión de la coherencia institucional que debe haber. No sé qué la voz como lo ves. No. O sea, en realidad el artículo ese lo que quiere decir es que al ser agente natural, no es que sea un mandatario, un mandato, te dan un poder, pero es una cuestión de orden y es una forma Claro. de tener un vínculo entre la esfera local y la esfera federal. Creo que se trata de eso. Claro, pero pienso, o sea, como que exige en algún punto que ese gobernador respete o esté de acuerdo, digamos, con los ideales del Estado federal. No sé si alguien como que estuvo muchos años en la provincia, no sé hasta qué punto se Claro. pierde un poco, ¿no? Esa idea también. Entiendo, te entiendo eso de decir. El sistema es como el que lo transporta al modelo federal para llevarlo a la provincia, algo así sería. Sí, o sea, la idea de, no sé, un gobernador que estuvo hace 30 años y sabe que va a seguir estando, empieza a estar muy separado de ese Estado Claro, no federal. estaría como creyendo en el pacto político fundacional. Claro, sí, o sea, y de hecho las ideas de separación que hay mucho, ¿no? En Sí. las provincias, en función de eso, digamos, no sé. Sí, pero... Nicolás. Sí. Bueno, primero principal, agradecerles por el espacio, por la realización de la charla que fue realmente muy enriquecedora y por supuesto celebro que se den estos espacios para debatir estos temas. Bueno, mi pregunta es para las dos, para los dos, y principalmente quiero hacer como una breve introducción antes de formular propiamente la pregunta, que bueno, yo soy oriundo de Tandil, gran ciudad en la cual el promedio de la gente es escolarizada, de base terminó el secundario, o a la universidad es gente que capaz en el promedio decimos, bueno, es gente que tiene la educación cívica necesaria para poder elegir a sus representantes y por supuesto a sus autoridades. Pero el intendente está antes de que yo nazca. Entonces sería, ¿cómo esta soberanía popular, capaz respaldada en el artículo 122 de la Constitución, choca o es el límite con el artículo 5 de la forma o con la Constitución que tiene que garantizar la forma republicana de gobierno en las provincias? Capaz está mal formulada en el sentido de que capaz metí derecho municipal en el medio,
pero bueno, como esta soberanía popular, en el principio que decimos, bueno, es una población educada, aún así sigue insistiendo por ahí, no con ideas, sino con personas, en el momento de elegir. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que, vamos a ver, dentro de las particularidades de la Organización Federal Argentina, hay que también entender un proceso que se dio también acá en Argentina, antes de 18, hasta 1860, que fue el tema de la aprobación de las constituciones provinciales. Ustedes agarran los tomos de anales del Registro Nacional de esa época y estaban las leyes aprobando las constituciones. En un momento vieron todas las constituciones juntas, toda una ley atrás de la otra. Bueno, eso desaparece, con lo cual en realidad en 1860 se toma una decisión en el ámbito de la organización federal. Creo que parte del equilibrio federal o del equilibrio de negociación en su momento con la reforma de 1860 fue decir, ok, las provincias se dan su propia constitución y no necesitan pasar por el Congreso Nacional para ser aprobadas. Eso es un dato. Creo que es importante porque también es una toma de posición, ¿no? De gobierno federal delante de la provincia. Y decir, ok, vos en la provincia, pero de vuelta vuelvo a lo que decía antes. Veamos los efectos. Yo creo que esa es la parte donde hace agua. Pues yo puedo tener autonomía, puedo permitir reelección y de la provincia hacia los municipios, ¿no? Puedo también permitir. Pero si uno ve los efectos y eso, y los efectos son malos, tratemos de enderezar los efectos, Claro. porque encima es un problema esto es como un sistema que se retroalimenta mal. Entonces hay que cortar la mala retroalimentación. Creo que hay que verlo por los efectos. Si es un intendente y está hace 20 años y las plazas están divinas y la población en un 1,5% tope es empleada pública, el resto es actividad privada, y los colegios municipales funcionan bien, y las calles están bien, y si hay veredas, si hay veredas. Yo vivo en Plaza de Buenos Aires. Entonces, si las cosas están bien, sabemos en esta Macintosh de Michigan, en ese municipio, y por ahí está todo fantástico. Los problemas vienen cuando caen dos gotas y vemos que no da nada el municipio. El municipio que tiene que dar seguridad, tiene que dar no unas piedras tiradas en el piso, sino un asfalto, No, Rick. usar la bordeadora para que no haya ratas. O sea, en la provincia son cosas bastante básicas lo que pedimos. Si el municipio está todo fantástico, yo de vuelta, yo creo que ese tipo de sucesión no es mala per se. Yo creo que hay que ver los efectos, y si los efectos son buenos, por lo menos a nivel municipal, hay que revisar. A nivel provincial es distinto, y les repetía el marcado algoritmo del 70% de personal en blanco viviendo del suelo estatal. Entonces es una esclavitud laboral. Hay que volver a votar al mismo para que me renueve el contrato para poder pagar el colegio de mis hijos. Esto es el esquema. Es mucho más complicado. Es Claro. muchísimo más complicado. O sea, estoy de acuerdo con lo que Estela dice. Quizás, o sea, te confieso que no es un tema que yo tenga resuelto el tema de los intendentes, porque me parece que, claro, operativamente, muchas veces la continuidad institucional en esa esfera te garantiza que los servicios se cumplan, ¿no? Y en definitiva lo que uno quiere del intendente, más allá de que en Argentina tenemos municipios con muchísima cantidad de habitantes, es que sea una persona que lo básico lo tenga más o menos en orden y que ediliciamente, bueno, como bien operativo el trabajo, ¿no? Pero bueno, naturalmente que si uno permite, esto también hay que verlo, la reelección indefinida del intendente, con todo un sustrato, digamos, político complejo, de pronto, por decirlo, con toda una estructura de confusión entre el partido y el gobierno, bueno, los efectos indeseables de los que Estela habla van a ser obvios, más tarde o temprano. No, yo le preguntaría, compañero, ¿y la gente está conforme con el gobierno?
usted le pregunta a cada vecino y está feliz. Hasta incluso está tan partidizado la política en Tandil que ya no hay casi oposición, sino que las internas son entre el mismo partido. Claro. O sea, la elección es la interna de la UCR. Claro, No exactamente. es conurbano, o sea, no es conurbano, ¿no? El índice de desarrollo humano de Tandil no sé Creo cómo. que así es no mezclar las cosas. A mí me pasó una cosa, por una cuestión parónica, me tuve que leer sobre la historia constitucional provincial del Chaco, después me pasó con Formosa por el tema de este artículo. Y ¿saben cuál es el problema cuando se mezcla el partido con la historia? Y lo peor es cuando el pueblo, no ni siquiera el pueblo, ¿no? Un investigador, un colega que quiere leer sobre, y no tiene información. A mí me pasó una constitución de la provincia de Formosa que tuve que buscarla en anales porque mezclan tanto. Esa constitución no estaba publicada en el sitio web de la provincia, que es una cosa rarísima. Es rara y al mismo tiempo tiene el problema de la partidización de la historia. Cuando uno mezcla la historia con un partido, es fatal, porque la historia de una provincia se termina convirtiendo con el desarrollo de un partido. Y eso sí es complicado. Si hay internas en el partido, en este municipio, bienvenidas, porque es como lo que pasa es que, claro, ahí hay un tema que también hay que tener en cuenta. Y es que no se olviden que estos casos que yo les mencionaba, Estados Unidos, vienen con constituciones estaduales, votadas por una constituyente estadual, vienen con candidatos que han llegado a ser candidatos con primarias, ganan las primarias y acceden de vuelta. O sea, no es que ellos se autobendicen, se autoungen gobernadores. Vienen votados, pero claro, primaria tras primaria son de vuelta puestos como candidatos a partir de las primarias y son votados por el vecino que va y vota y gana el mismo. Ok, pero es una situación bastante distinta. Piensen lo que son entre comillas, primarias en Argentina y dónde las tenemos como primarias. Por eso, si hay una interna en el fantástico. Hay una interna en el sentido porque la población rechaza otra posición política, entonces... Eso es parte del juego democrático. Bueno. Exactamente, lo legitima más. Pero es muy gracioso porque capaz los mismos dos personas, o sea, los mismos dos candidatos, en última instancia piensa lo mismo. Es el mismo proyecto a futuro, pero aún así se sigue la persona. Estilo de gobierno. Sí. Porque a ver, en una comunidad pequeña es lo lógico. Me corta el pasto mejor, el otro me da. Pone arbolitos más lindos. Es interesante. Si vos tomando el tema norteamericano, la serie, el dibujito animado más visto para grandes, Los Simpsons. Los Simpsons es la vida en la pequeña comunidad local, lo que pasa en la pequeña comunidad. La biblioteca, la municipalidad, la iglesia, la fábrica que le da trabajo. El almacén. Y esa es la vida del 99% de la gente en cualquier comunidad, lo cotidiano, lo local. Eso no le preocupa si gobierna Juan, Pedro, Diego, María o Josefina. Le preocupa que esté el pasto cortado, que los libros de la biblioteca, que la escuela funcione y que no nos ande. Nada más. El problema es que vos tenés en los modelos de religión y ciudadanía son modelos de ejercicio de poder, no son Yo le pregunto a los alumnos siempre de cómo se le dice al presidente, primer mandatario. Hasta ahí va todo. ¿Pero qué significa mandatario? Que manda. No, le digo. Pero caen todos, caen absolutamente todos. El que manda. Y son estudiantes de Derecho, y a veces estudiantes de posgrado. Y el que manda. Y es la visión que tienen. No sé. Lo que pasa es que, ojo, uno razona con el tema de la delegación de buenas autoridades, y la delegación a su vez de no sé, legislativo a favor del ejecutivo, el ejecutivo de delegaciones, los inferiores jerárquicos, toda una cadena perfecta pero no todo el mundo te sostiene la delegación. A mí me pasó, en el legislativo podemos estar de acuerdo con ese esquema, pero en constitucional hay constitucionalistas que no aceptan el tema de la delegación como que es una delegación puesta en ese mandatario.
como es política o culpa de la elección, no es exactamente delegación. Yo lo veo como delegación, creo que, pero al mismo tiempo, lista sábana, delegación a quién, Claro, quién. Bueno, yo pregunté a alumnos, tuvimos elecciones hace una semana, menos de una semana. Le pregunté quién es el tercer candidato de la lista que votaron. Tercero, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, donde eligieron 35 diputados y 13, o sea, 13 y 26, 35 diputados. El tercero, que probablemente hoy sea diputado electo. Nadie. Nadie. Complicado. La negociación política es un problema. Bien, tenemos. Sí. Lo tenés a él y a Pérez. Adelante. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quería hacer algunas preguntas. En primer lugar, el tema de la reelección en Formosa. Bueno, o sea, entonces está el fallo de la Corte que prohíbe la reelección definida. Luego hay una reforma constitucional hecha un poco a medida de la reelección de Ifrán, que inclusive el mismo Rosenkrantz lo marca en su voto, dice como que la reelección es un síntoma del cooptamiento del sistema político. Entonces está la reforma, la cláusula transitoria cuarta dice básicamente que, o sea, que se tiene que tener como primer mandato el gobierno de Ifrán. Entonces la pregunta es qué podemos esperar que suceda ahí en relación a los expedientes que todavía tiene la Corte, que están tratando el mismo tema con esta cláusula transitoria cuarta. Es una pregunta un poco especulativa, pero parece que está bueno para debatirlo. La otra pregunta en relación a la cultura democrática de la clase dirigente, yo creo que es muy importante, existe esa cultura democrática, pero también es muy peligroso que el nivel institucional y que el funcionamiento de la democracia dependa de esa cultura. Yo desconfío. Y justamente las instituciones tienen esa función, hacer probable lo que es improbable que suceda de forma espontánea. Entonces, marcar ese punto. Básicamente esas dos cosas. Gracias. Respondo a la primera si querés. No sé si no se entendió muy bien. No, está claro. Aclaremos que estamos hablando en el marco hipotético y alternativo, y que hablo por mí, no hablo por el No, seguro que represento. Pero digo, yo ahí te diría, porque digamos, lo que hizo Linde Fran, por las dudas, vamos a decirlo, es acató, o sea, el fallo de la Corte, pero no lo cumplió, digamos, ¿viste? Se acata, pero no se cumple, ¿viste? O sea, acató el fallo de la Corte y de pronto sí llamó a reforma constitucional y limitó la reelección del gobernador, pero a medias. ¿Por qué? Porque si bien la establece una limitación a futuro para una sola reelección, el mandato que él estaba cursando en ese momento se tiene que tomar como primero. Es decir, que esa limitante a él no le cabe, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que es el escenario de pronto políticamente más favorable justamente a su estrategia de mantenimiento de poder. Uno como político reconoce que esas cosas se hacen y bueno, era probable que pasara, digamos, ¿no? O sea, los incentivos siempre en la política están dados para eso. Ahora bien, si yo me pregunté si esa reforma o esa cláusula transitoria en realidad, porque la reforma está perfecta. Ahora, la cláusula transitoria para mí entraría dentro de lo que la Corte Suprema ya ha descalificado en toda la jurisprudencia interpretativa previa, que debe interpretarse con criterio restrictivo, ¿no? Esa pauta de restricción. Entonces, yo no estaría tan seguro de que esa alternativa pueda salir, o sea, que el escenario actual normativo en Formosa pueda salirse con la suya, digamos, en ese punto. Por supuesto que el factor tiempo es lo más importante acá y la Corte Suprema claramente no tiene plazos para pronunciarse, pero bueno, yo lo veo así, y la segunda vez de así. Sí, aparte yo creo que ya la Corte ha hecho su statement, ¿no? Sí. Con lo cual ese statement, y es un statement que en realidad no tiene que ver con dirigirse a un partido, sino está estableciendo un estatus que tiene que alcanzarse, porque eso es lo que es republicano.
Es como que estableció cuál es el contenido que tenemos que tener para que sea republicano, que se cumpla el recaudo. Y si no se cumple, creo que eso es una declaración o es un statement que hace la Corte y ese es el que tiene que acatarse. Pero bueno, si hablamos de desacatar, es el poder más débil en realidad. Es la rama judicial, esto lo sabemos. Está resolviendo casos y es la rama más débil. Lo que también tienen las provincias que entender es que hay un mercado de provincias. Hay un mercado y hay un cúmulo de beneficios que se pueden lograr para una provincia portándose, entre comillas, bien. Y hay un montón de un cúmulo de beneficios que se pierden por no portarse bien. Yo soy de una provincia, no soy de Buenos Aires, tengo un pedazo de mi vida vivida acá en Buenos Aires, pero nací en Comodoro y viví hasta que terminé el colegio en Comodoro. Sé lo que es la de una provincia, y sé lo que es la competencia, y sé lo que es la empresa que se va a la provincia de al lado, o a esta, porque le conviene más allá o acá. Eso tiene que tenerlo en cuenta el gobierno provincial y ahí tiene que tener en cuenta a la gente, no el egoísmo de una plataforma partisana o de un proyecto personificado. No, ahí hay que tener en cuenta el bien de la provincia, y es lo que más recuerdan los vecinos de una provincia. Cuando alguien se mata por el vecino de esa provincia y por los beneficios que se lograron para ella. También el vecino se acuerda de todas las inversiones perdidas por malas decisiones. Creo que el elemento republicano, con todo este componente de división de poder, acceso a la información, etcétera, etcétera, todo eso colabora con atraer inversiones. Nadie va a llevar inversiones y nadie va a generar fuentes de trabajo en la provincia que, por ejemplo, no dé acceso a la información. Pero hoy miramos las provincias y hay unas asimetrías marcadísimas. Y eso es parte de lo que se quiere con la república en cada provincia. Por lo menos a nivel incentivo. Hay otros que dirán, a lo mejor al no ser incentivo al mantener a su autoridad el CINE-DIE, porque la inversión en realidad está personificada y depende de la permanencia de ese funcionario. Claro, tenemos todos los ejemplos, no voy a dar casos concretos, pero lo cual, fíjense ustedes que de vuelta es la personificación de las finanzas públicas. Peor, la estamos personificando a la planta pública en cabeza de una autoridad. Con lo cual, toda la organización de finanzas públicas que establece una constitución estadual termina siendo baladí. No. O sea, para eso volvamos a las viejas monarquías. Tenemos una constitución, una organización republicana, tratemos de hacer como que es de verdad, no una ficción. Creo que eso es importante. Separemos a las personas de las decisiones institucionales de un órgano o ente de una provincia, de una nación, de lo que sea. Separemos esa parte y eso es lo que beneficia a la institución. Bien, vamos con las preguntas que están a través, a distancia. Comenzamos con Nicolás. Adelante, podés habilitar él. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Sacristán y a Ale por la exposición. Realmente me dio un montón en qué pensar y aparte también me sirve como para refrescar un poco la realidad que nosotros tenemos acá en Argentina y bueno, también ver el equivalente en Estados Unidos. Yo comparto con Ale esta idea que decía que, bueno, el pronunciamiento de la Corte en el caso de Formosa no va a ser el último, definitivamente, en función de, bueno, de lo que también comentaba, de este intento de Isfrán de burlar la orden de la Corte. Veremos cómo decide responder, porque de hecho ya ha habido, según veo en el expediente, ha habido varios pedidos desde el año pasado, por ahora la Corte no ha avanzado, pero bueno, sería interesante ver cómo termina de zanjar definitivamente esta cuestión, más para fijar un criterio interpretativo definitivo concentrado cara al futuro.
Después también, bueno, pensando un poco en lo que contaba el doctor Vítolo, el caso de los Simpson. Es, es totalmente así lo que dice, al punto tal de que yo lo traigo para Argentina y uno no puede analizar los resultados de las elecciones que normalmente se hacen en simultaneidad, o sea, se votan cargos nacionales, provinciales y locales, y uno no puede entender los resultados sin entender tampoco que muchas veces son también plebiscitos de la gestión local. O sea, esta típica pregunta que uno se hace en los medios a partir de los resultados, ¿cómo es que el gobernador saca tantos puntos, pero después a nivel local hay intendentes que sacan mucho más? Por una cuestión muy sencilla de que los intendentes tienen una realidad muchísimo más cercana a la del votante que la de un gobernador. Con lo cual, importa más que ellos hagan bien las cosas de lo que lo haga el gobernador. Y a su vez, ese efecto, o sea, el efecto de la gestión del gobernador puede arrastrar o para bien o para mal el resultado a nivel provincial. O sea, esto lo hemos visto con mayor claridad en estas últimas elecciones justamente por el desdoblamiento. Como en las elecciones locales bonaerenses hubo resultados muy buenos en algunos distritos y cómo esos votos se terminaron diluyendo en las nacionales y a su vez el partido opositor, en este caso, utilizó sus recursos y movilizó gente para dar vuelta a los márgenes o revertirlos significativamente, de modo tal que lo que en septiembre fue una victoria por 13 puntos, ahora terminó siendo una victoria por 0,6, 0,7. Y una última cosa, a nivel, me gustaría quizás llevar también el foco de la comparativa, no solamente en la figura del gobernador, sino también la del vicegobernador. O sea, si bien acá, tanto acá como en Estados Unidos, corríjame si me equivoco, pero se los trata de igual manera a nivel de arquitectura constitucional. El gobernador es la cabeza del Poder Ejecutivo y los vicegobernadores no lo son, son en todo caso los agentes o las cabezas del Poder Legislativo, del Senado o de la Cámara, si es unicameral. Lo cierto es que en Estados Unidos, por lo menos a diferencia de aquí, hay una mayor variedad de opciones constitucionales, lo cual también muestra la fuerza del federalismo allá. Porque acá genéricamente el gobernador y vicegobernador son elegidos en el mismo acto eleccionario. En Estados Unidos no pasa necesariamente. La mayoría de los estados sí permite que sean, sí determina que son elegidos en el mismo acto, pero en algunos casos no lo son. En algunos casos se admite y es bastante común que haya gobernador de un partido político y vicegobernador de otro. E incluso hay dos casos bastante curiosos en Tennessee y en West Virginia, en donde el vicegobernador, o como allá lo llaman ellos, teniente de gobernador, que es una figura que creo que aquí históricamente se ha utilizado hace muchos años, pero bueno, después se modificó, se reemplazó por vicegobernador. En esos dos estados, el cargo de vicegobernador constitucionalmente no existe, sino que es asignado, o sea, primero fue por convenciones políticas y después una ley posterior le dio el cargo de vicegobernador al presidente del Senado. Y en Tennessee particularmente tenemos el caso de un demócrata, John Shelton Wilder, que fue vicegobernador del estado de Tennessee por 36 años. El demócrata, los primeros, qué sé yo, 4 o 5 mandatos, creo que eran mandatos de 4 años, elegido sin problemas, elegido y reelegido por la legislatura de Tennessee. Sin embargo, en un momento dado, los demócratas como que se empezaron a cansar de él e intentaron sacarlo del cargo, y en un giro inusual fue reelecto con el voto de los republicanos y de algunos disidentes demócratas.
con lo cual es uno de los casos que es un caso medio paradójico de uno de los líderes democráticamente electos más longevos y con un alto nivel de bipartidismo, lo cual es bastante atípico. Y que bueno, para ir cerrando, creo que también habría que ver cómo juega en la arquitectura constitucional esta cuestión del vicegobernador. Aquí en Argentina no pasa porque los tenemos como vinculados, gobernador y vice en el mismo acto eleccionario, con las mismas prohibiciones, con los mismos requisitos. Ahí en Estados Unidos no lo es tanto, y ese matiz variopinto creo que vale la pena estudiarlo. Gracias. Es un buen punto ese porque o sea, demuestra que claramente la respuesta no es única en todos los casos porque, bueno, la cantidad de variables institucionales que hay y bueno, en Argentina para mí es mucho más fácil la cuestión, pero claramente en Estados Unidos con su complejidad, como bien mencionaba Nico recién, es realmente un lío, ¿no? Aparte de esto del esquema que describimos cuando empezamos con las exposiciones, que es partir de una base de organización federal Claro. distinta, pero muy distinta. Entonces, el que quiera venir a querer trasplantar de Estados Unidos tal o cual cosa, no lo hagan, no lo hagan. Porque creo que mirar las diferencias que hay ya marca la inadecuación de ese trasplante. Creo que sería fatídico. Creo que en realidad en el fondo atrás de este artículo lo que hay una especie de fuerte sugerencia de no trasplantar. Y sí, son 50 estados y cada uno tiene su propia organización y cada uno tiene su experiencia y cada uno tiene su propia forma de venir histórico en el cual pudo haber tratado el tema de la veda o no a los term limits. Igual que en Argentina, con nuestra propia historia, creo que estamos fabricando nuestra propia historia recién ahora, lo cual, considerando la restauración de las instituciones democráticas en Argentina en 1983 hasta ahora, no es tanto el tiempo el que tenemos. Y creo que estamos yendo por un aprendizaje institucional, si se quiere. Y estamos viendo cosas, pero creo que es una situación bastante diversa respecto de la que se ve en el devenir histórico en muchos estados en Estados Unidos. Por eso creo que tratar de trasplantar la experiencia de una organización muchísimo más federal a Argentina, sobre todo en este tema, creo que es totalmente inadecuado. Totalmente inadecuado. Bien, antes de darle tengo un comentario en el chat de Oscar Lotero. Dice, solo un breve comentario, habida cuenta que debo retirar. Una constante en el origen constitucional es el confronte con el despotismo, como lo acredita el doctor Zaguir en su reciente obra Una Argentina a medias, con un análisis muy meticuloso de la Asamblea Constituyente, de las Asambleas Constituyentes Argentinas de Ravignoni. Sí. Un segundo comentario refiere al texto de Ezequiel Galo sobre política argentina entre 1980 y 1914, cuando refiere que no existía inconveniente en diseñar en el diseño institucional, sino de práctica política. Gracias, dice al doctor Pontel, por citar constituciones de mi provincia. Aporto que por las características sociales y geográficas de Corrientes no tuvo caudillos definidos como las provincias del noroeste, pero la falta de acuerdos políticos hizo de ellas una de las provincias más intervenidas. Algunos de esos casos llegaron a la Corte, no por la intervención en sí, pero sí por reclamos de daños. Ciertamente. Bueno, sí. Le damos la palabra ahora sí a Alejandro. Los daños, lucros, Sí, todo. Sí. Lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Sí. Adelante, Alejandro. Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad que agradezco este espacio.
yo vivo en la provincia de Río Negro y la verdad que hay que aprovechar esta tecnología que nos acerca muchísimo a tan prestigiosos panelistas. Mi pregunta puede ser contestada por los dos. Es más que nada una impresión que tenía a propósito de que ustedes hablaban de estos de los límites a la reelección indefinida. Yo no sé si ustedes recuerdan, profesores, el caso de Frente para la Victoria contra provincia de Río Negro. Ahí se dio una particularidad que del primer mandato del vicegobernador fue cubierto el gobernador por un homicidio del doctor Carlos Soria en su momento. Entonces asumió el vicegobernador, en ese momento Beretilnec asumió para cubrir esa para cubrir esa vacante, se llama elecciones, gana y se intenta postular nuevamente. La Junta Electoral de Río Negro dice que no hay ninguna inhabilidad para interpretar este artículo 175 de la Constitución Provincial. Hay un recurso extraordinario pendiente de concesión y el Frente para la Victoria va por vía de amparo a la Corte Suprema y la Corte Suprema, hablando de los plazos que ustedes decían recién, profesores, resuelve habilitar la vía, declarar que es competencia de la Corte, no importa que esté el recurso extraordinario y anula esta candidatura. Yo me quedé un poco más satisfecho, no es porque esté precisamente por un nombre propio de un territorio, para lo que ustedes decían, ¿no? Que tenemos esa tradición de que el caudillismo y demás, porque no tengo nada que ver con el gobernador, es simplemente sacar el nombre y esa situación, traspolarla a cualquier otra persona que se haya postulado en esas mismas condiciones muy particulares, porque el gobernador no es que dejó el mandato por renuncia, sino que fue asesinado, así de cruento suena, pero es así. Y a mí me interesó mucho la disidencia del doctor Rosenkrantz, que estaba un poco más en la línea de interpretación de lo que ustedes decían, profesores, en que no hay que mirarlo como que la reelección indefinida es mala per se, sino que un poco las circunstancias hacen que uno pueda mirar con un poquito de desconfianza, si se quiere. Pero bueno, era la segunda reelección, digamos, propiamente dicha, porque la anterior había sido como vicegobernador. Me gustó eso porque cuando la causa se declara como originaria, también hay una disidencia del doctor Rosenkrantz. Entonces, es un poco consecuente con esta idea de que máxima deferencia, ¿no? En la interpretación de una cláusula constitucional provincial. Bueno, un poquito quería saber cuál era su opinión, doctor, o la doctora, cualquiera de los dos. Sí, bueno, quizás lo que te puedo comentar sobre eso, en mi opinión, es interesante ese doble juego, si querés, entre máxima deferencia de pronto, pero también, viste, la imposición de un criterio restrictivo de pronto, ¿no? Y creo que ese criterio restrictivo la Corte lo sostuvo con bastante fuerza, ¿eh? Y lo digo como algo bueno de pronto también porque se permitía un poco, esto voy a contar una cuestión personal, pero al momento de construir la tesis de maestría acá veo una compañera ahí conectada, Cris, se debe acordar, y Estela también que era profesora, fue entre los años 2022 y 2024, entonces. En el 23... o sea, salieron dos fallos importantes, la provincia de San Juan y la provincia de Tucumán, que ratificaron de pronto un poco este principio de interpretación restrictiva respecto de estas situaciones dudosas en las cuales se podía permitir que un gobernador quedara más tiempo, ¿no? Y estábamos todos esperando, digamos, expectantes, la resolución del caso formoseño también. Pero lo que te quiero decir con esto es, un poco sabíamos que si la Corte resolvía, iba a resolver como lo hizo, porque dejó entrever en varios de los pronunciamientos previos que la resolución iba a ser de un modo y iba a ser raro si resolvían, o sea, por ejemplo, habilitándola como supuesto, ¿no? O por lo menos iban a tener que explicar, yo creo, en largos fundamentos por qué lo hacían, ¿no? Tienen derecho a cambiar de opinión, ¿no? Pero digo, bueno, en ese sentido, la reflexión que te puedo hacer es, siempre estos temas tienen como no quiero decir conflicto, pero sí por lo menos como una tensión o como juego entre diversos principios. En este caso, soberanía popular, te puedo decir máxima deferencia para con la provincia, interpretación de su cláusula constitucional provincial, pero también en este caso un principio restrictivo
respecto de la interpretación sobre cuestiones que tengan que ver con la permanencia en el poder, ¿no? Y creo que es en ese fallo en el que la Corte también exhorta, digamos, a fortalecer y utiliza la palabra virtud republicana, ¿no? De desalentar la permanencia en los mandatos. Así que un poco son esas reflexiones que te puedo decir, pero digo, siempre esto está compuesto por diversas tensiones y por juegos de principio de cosas que hay que resolver, ¿no? Ahí en un camino medio espinoso. Creo que lo mismo hay que tener en cuenta, respecto de lo que podría pasar teniendo vigente ese sistema con reelección indefinida. No nos confundamos consecuencias con efectos. Yo creo que acá lo que tratamos de mirar fue los efectos, que es aquello que sucede en virtud de algo más. Es distinto adoptar un esquema consecuencialista, ¿no? Decir, ok, esto no es malo por sí, pero si hay tal cosa va a pasar tal otra. Porque la vida humana no es así. La vida no es una serie de un predeterminismo que nos está marcando automáticamente qué es lo que va a pasar después. Es cierto, es un sistema que puede traer, que empeore, perdón, el analfabetismo, un sistema que puede hacer que empeore la oferta de candidatos, cada vez más restringida, cada vez más... Entonces, claro, tenemos que reaccionar. Pero eso no es más que efectos de una decisión que fue la aplicación de lo que estableció la Constitución sobre posibilidades de reelección. La Corte eso lo considera disvalioso, lo considera contrario a un círculo virtuoso republicano. Ok, pero no caigamos en el renglón consecuencialista. Creo que ninguno ha sido acá consecuencialista. Esperamos que no. Creo que no hay nada más lindo que justamente lo que pueden ser los efectos de un decisorio y el camino abierto que dejan para mejorar las instituciones. Creo que eso es lo que tratamos. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta del chat. Muchas gracias, profesores. No, a vos por la pregunta. Yo tengo una. Bueno, una de las críticas que se hace a la reelección indefinida es que debilita la democracia, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica que gobiernos llegan a ser electos en un régimen constitucional que permite la reelección indefinida? Entonces, ¿cómo armonizamos eso? Porque podemos decir que las constituciones que permiten la reelección indefinida son constituciones autoritarias o son constituciones que en esta época favorecen a los gobiernos populistas. Por ejemplo, o sea, cuando se dice indefinida y no existe el derecho a la reelección indefinida en la Corte Interamericana, pero si no es indefinida, si es 2 o 3, 4 mandatos. Quien dice 2 dice 4. Yo creo que lo que tienes que tener en cuenta es que una cosa es el poder igual soberanía para afuera, ¿no? Y otra cosa es la organización federal y las relaciones de poder entre las unidades autónomas y el gobierno federal. ¿Cómo se interpreta esas improvisas renuncias que hubo de poder a favor del gobierno federal? ¿Y cómo se interpreta lo que queda para cada provincia? Y lo que queda para cada provincia, que es la posibilidad de poner una cláusula al no permitir una reelección indefinida o todas las variantes que se nos puedan ocurrir para cada una de las provincias, y no solamente lo de la interpretación restrictiva, sino más que nada el objetivo republicano que tenemos. Pero, de vuelta, hay que ver bien cuál es el cúmulo cuál es la visión para ver la unidad en esa organización federal. En Argentina, comparada con la de Estados Unidos, que son distintas. Exactamente. Son distintas. Después el tema de los municipios con la provincia son de vuelta de orgánica, municipalidades, si es que la hay, delegación, si es que la hay, autonomía municipal, porque lo dice la reforma del 94, más de otro, pero son autónomos.
Entonces hay que ver también hasta dónde queremos intervenir federalmente en la organización del poder provincial y después ulteriormente cuánto quiere la provincia intervenir provincialmente el poder dentro de cada municipio. Ojo, dentro de los usanzas argentinas. Yo creo que es bueno que estemos propiciando desterrar esa posibilidad de reelección indefinida, pero sobre todo por la sanidad de las instituciones. Creo que no es un tema contra una persona o contra un partido, sino que tiene que ver con la sanidad de las instituciones, con lo que uno quiere en un país, y de vuelta vuelvo a los efectos, no a las consecuencias, sino a los efectos que esto tiene y cómo oxigenan el panorama y cómo posibilitan la competencia. Sí, no, o sea, en la misma línea que Estela, digamos, a ver, estamos hablando de soberanía popular en el fondo. Yo me dedico también, en parte de mi trabajo es hacer política y bueno, y considero que es uno de los valores centrales, claramente el respeto por la voluntad popular y hay que ganar los votos también, o sea, a ver, eso es un hecho y es un juego legítimo, digamos, para los partidos, ¿no? Dicho esto, claramente hay que recordar lo de siempre, ¿no? Que es, uno podría llegar a creer, porque se escucha el argumento de que, bueno, pero si ganó, ganó. Es el Vox Populi, Vox Dei, digamos, ¿no? O sea, habló y se merece el cargo porque así lo han votado y si no te gusta, no te partido, ganar las elecciones y todo. Y está perfecto. A ver, el tema es ahí que, justamente, creo yo que la alternativa que mejor preserva el sistema democrático es la república que de pronto no viene a limitar a la democracia en el sentido más elitista de pronto decir, no, bueno, los votos no importan. No, claramente importa, porque estamos hablando del gobierno elegido democráticamente por el pueblo, el principio de soberanía popular. Ahora bien, si la república lo que viene para mí es a agregar ese componente de virtud que justamente encausa las instituciones y que le permite seguir funcionando, ¿no? Porque bastarían, ni te digo, ni 30 años, yo creo que menos, para que si una persona se hace con todo el poder y como Estela dijo, personaliza, el problema, o sea, puede ser en general sea con el partido, pero también con la persona, ¿no? O sea, personaliza ese ejercicio del poder y personaliza las instituciones, eso está terminado en un lapso breve, no basta que ocurran muchos años para que una persona pueda hacerlo. Así que un poco de eso, ¿no? Tener en cuenta de vuelta. Pues. Muy bien, bueno, muchas gracias. La verdad que hemos tenido una sesión del foro espectacular, un intercambio permanente entre los ponentes, sí, generacional. La verdad que siempre hablamos con Sofía de darle esa dinámica, de que realmente sea lo que se dio, el intercambio, el aporte de todos, porque en definitiva en eso consiste, ¿no? Tomar temas de actualidad y debatirlos. Y bueno, aprovecho para disculpar a Sofía que me escribió por WhatsApp que está con un problema de conexión, porque a veces está con otra clase, entonces se quería conectar, pero no podía. Entonces, bueno, ustedes saben cómo es eso. ¿Cómo funciona el sistema? Sí, sí. Así que, bueno, agradecerles realmente por la calidez, digamos, de los aportes, por el intercambio y por hacerla amena, digamos, la oportunidad y invitar a todos los asistentes, agradecerles en primer lugar por las preguntas, por los aportes, porque en eso consiste, e invitarlos a que propongan temas, propongan y, digamos, se incorporen en el debate de estos temas de actualidad en el ámbito constitucional latinoamericano. Así que muchas gracias a ambos y bueno, creo que tenemos a Micaela ahí que nos va. Feliz cumpleaños, Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, qué bien. Bueno, muy feliz cumpleaños. Bueno, gracias por ayudarnos. Por favor. No, tu cuaderno, mirá. Buenísimo. Muchas gracias. Y gracias por venir a todos, de verdad. Sí, Estela, no sacamos una foto acá. Sí, Ah, sí, sí. Yo la saco y después
Franklin se la olvidó. No, bueno, sí, con mi celular no, también lo hacía. Cámara, que ves el niño, ¿Quieres que sea sentados o nos fuimos a la otra? Sentado me saca varias. Ah, bien. Si quieren Si quieren, parados, Paramos. Bueno, hay que cerrarse. No soy Donald Trump como para andar con el saco abierto. ¿Quién anda con el saco abierto? Siempre. Sí. ¿No le cierra por la panza? Yo diría que por estilo, pero. sacar. Mira. Es una fotógrafa. Sí. Voy a sacar otras pruebas. Y. Acto de mostrar. Ya termina. Ay, la bolsita. ¿Qué? Listo, muchas Muchas gracias. gracias. La bolsa.